Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy esta gran solemnidad hacemos un paréntesis en este camino de nuestra Cuaresma y tenemos la gran solemnidad de San José. San José, queridos hermanos, nuestro gran patrono de nuestras familias, y es el que por esencia es tan importante dentro de la palabra y de la Biblia, porque es el que le da la identidad nada más y nada menos que al niño Dios. Y gracias a San José, Jesús es el Mesías. San José le da la identidad porque a través de él Jesús pertenece a la tribu de David. Jesús, hijo de David, le dirán después. Estamos leyendo del libro de Samuel, capítulo 7, del 4 al 5 y luego del 12 al 14 y luego el 16. En aquellos días recibió Natán la siguiente palabra del Señor: ve y dile a mi siervo David, esto dice el Señor, cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré su realeza. Él construirá una casa para mi nombre, y yo consolidaré el trono de la realeza para siempre. Yo seré para él padre y él será para mí hijo. Tu casa y tu reino durarán para siempre en mi presencia. Tu trono permanecerá para siempre. Queridos amigos, esta primera lectura que estamos escuchando del segundo libro de Samuel nos está hablando de la permanencia, de la perpetuidad, de la dinastía entonces que Dios le está dando a la casa de David. Se está refiriendo directamente en este capítulo a David. Ciertamente que en la medida en que nosotros escuchamos la palabra del Señor, en la medida en que nosotros, así como San José, somos atentos al designio de salvación, y eso quiere decir voluntad del Señor. La voluntad del Señor indica nuestro camino y es lo que de cierta manera, queridos hermanos, pone el sello esencial y fundamental para dar, como decíamos al inicio, la identidad a nuestro Salvador. Jesús es nuestro Mesías. Pero Jesús, al nacer por obra y gracia del Espíritu Santo en el seno de María, es Hijo de Dios. Y para que sea de la tribu de Israel, ahí aparece San José. Por eso en esta gran solemnidad pedimos a San José que a nosotros nos regale esta linda característica, que seamos nosotros buenos cristianos, que esta sea nuestra verdadera identidad, seguidores del Mesías, seguidores de Cristo. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.